la cuenta. Bueno, listo. Entonces, como el PUD es muy grande y en la medida en que la empresa se va moviendo va necesitando abrir códigos en función del PUD, realmente un PUD puede llegar a tener 50,000 códigos y eso lo tiene que administrar el contador con su equipo de contabilidad, ¿ya? Entonces nos vamos a concentrar en revisar, escogí, digámoslos, como un grupo de los más importantes para que queden los conceptos lo más claramente posibles. Bien. Entonces vamos a revisar el balance. Habíamos dicho que entonces el activo era igual al pasivo más el patrimonio y que por lo tanto el activo lo identificábamos con el 1, el pasivo con el 2 y el patrimonio con el 3. Y recordábamos la ecuación contable donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio, donde el patrimonio es igual al activo menos el pasivo y listo. Entonces vamos a mirar el PUD, que es el decreto 2650 de diciembre 29 del 93, que es el plan único de cuentas para comerciantes. Lo que les había dicho, observen las primeras 4 cuentas o clases. Entonces vean, el número 1 es el activo, esa es la clase. Cuando es 1,1 es el disponible, o sea, el activo disponible. El nombre lo dice, es el que está más disponible. Los activos se clasifican de los más disponibles a los menos disponibles. Ojo con eso. Cuando usted mira un balance y lo primero que está arriba del balance es lo más disponible, o sea, lo más efectivo, lo más líquido, lo más realizable inmediatamente. ¿Sí? Y lo que está en la parte de abajo es lo menos líquido, lo menos realizable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más disponible? Caja. Lo que usted tenga en caja, ¿qué es? Efectivo. Y efectivo usted no necesita nada para volverlo efectivo porque es efectivo. Y perdone la redundancia. ¿Sí? Y entonces la caja, entonces ya está integrado por 1105. Entonces ya esto es una cuenta. Entonces clase es el 1, activo. 11 es el grupo de disponibles, activo disponible. 1105 es la cuenta de caja. 110505, caja general. Ya es una subcuenta. ¿De acuerdo? Entonces, el primer dígito es la clase, el segundo es el grupo, el tercero es la cuenta, o los 4 primeros es la cuenta, los 6 primeros la subcuenta. Y ya ahí en adelante se puede disgregar. Por ejemplo, supongamos que la empresa de Panamá y de Barranquilla, la que nos comentaba la compañera anteriormente. Entonces, Caja General Panamá. Entonces, 11050501, Caja 1 en Panamá. Caja 2 de Panamá, 11050502, Caja 2 en Panamá. Ahora miremos la de Barranquilla, Caja General de Barranquilla, 11050503, Caja General Barranquilla. 11050504, Caja General Barranquilla, por poner un ejemplo. Cajas menores, 110510, cajas menores. Pero yo puedo tener una caja menor en Panamá y una caja menor en Barranquilla. Entonces digo 11051001, caja menor de Panamá, 11051002, caja menor en Barranquilla. ¿De acuerdo? Entonces así se va organizando el plan único de cuentas en las diferentes sedes de la compañía. Y observen entonces en moneda extranjera 110515. Bancos. Bancos es del grupo 11 de disponible, porque tiene las 2 primeras 11, entonces del grupo disponible, pero el número 10, que en caja era 05, en bancos es 10, entonces la cuenta de bancos es las 1110. Entonces todo lo que sea 1110 ya sabemos que son bancos. Bancos en moneda nacional, porque son bancos aquí en Colombia, por poner un ejemplo, 111005. Entonces ya es la subcuenta de bancos en moneda nacional. Pero si yo tengo Bancolombia, entonces contablemente lo puedo manejar como 11100501. Entonces, Banco Moneda Nacional, Bancolombia 01. Da vivienda, 11100502. Banco Moneda Nacional, da vivienda es el 02. Y así sucesivamente.
La cuenta 1210, cuotas o parte de interés. Son aquellas inversiones donde yo soy socio, ¿sí? Yo puedo tener una sociedad que se llama Pablo Emilio Torres Compañía Sociedad Anónima Simplificada, SAS. Pero yo tengo participación en una sociedad que se llama Ecopetrol. Compré acciones de Ecopetrol o bonos de Ecopetrol. Entonces los clasifico en el grupo 12 de inversiones, grupo 12 de inversiones, 1205 acciones en acciones de qué? De Ecopetrol. Entonces 1205, bueno, aquí dice agricultura, 05 si es del sector agrícola, ¿sí? Supongamos que, bueno, hablemos de agricultura, que yo tengo acciones en una empresa de agricultura aquí en Colombia, Arroz Roa. Entonces, 12050501, Arroz Roa. Entonces, tengo inversiones en acciones en sector agrícola, empresa Arroz Roa. Así sucesivamente, ¿sí? Se visualiza el plan único de cuentas, por ejemplo, del activo disponible. Preguntas, ¿alguna inquietud al respecto? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces seguimos. Cuenta 13. ¿De qué clase es? Pregunto. Deudores. 13. ¿Pero de qué clase es? Activo. Activo. ¿De qué grupo? Deudores. 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 Perfecto. Listo. Entonces ya sabemos que deudores son aquellos que me deben plata. ¿Quiénes me deben plata? ¿No es cierto? Entonces, a todos los que yo les presto, que son mis clientes, que les despacho a crédito, van a estar en la cuenta de 13, del grupo 13 de deudores. Es una cuenta de activo del grupo de deudores. ¿Listo? Pero para identificar quiénes son los que me deben. Ah, bueno, mis clientes. Entonces, la cuenta de deudores de mis clientes son 1305. Pero también quiénes me pueden deber, mis socios, porque yo le puedo prestar plata a mis socios. Supongamos que yo tengo una sociedad anónima. Hablemos de una sociedad aquí muy común en Barranquilla. Vamos a hablar de, ¿cómo es que se llama esta? La que queda por Vía 40, que es muy famosa en Barranquilla. Tecnoglass. Tecnoglass. Tecnoglass es dueña de una familia, es dueña de ellos, de Tecnoglass, ¿no es cierto? Entonces, uno de los socios le prestamos plata, necesitaba plata para irse del país, le prestamos plata. La empresa le prestó para que se fuera del país. Entonces, cuentas por cobrar a socios, 1325. ¿Sí ve? 1325. Es una cuenta de activo del grupo de deudores, pero no es cliente, es un socio que me debe plata. Entonces, no la puedo meter en el 1305 clientes, sino en 1325 cuentas por cobrar a socios. ¿Sí? Deudores varios. Los empleados, por ejemplo, pueden ser deudores varios. Ay, qué pena, disculpe que... Esto así. Ya. Deudores varios. Los deudores varios. ¿Ustedes ven el mouse cuando yo lo muevo o no lo ven? Sí, señor. ¿Sí lo ven? Bueno, perfecto. Entonces, deudores varios. ¿Quién pueden ser deudores varios? Mis trabajadores. Yo le presto, un trabajador tiene una calamidad doméstica, ¿sí? Y va a la gerencia a que le prestemos plata en la empresa. ¿Dónde la debo clasificar? No es mi cliente, no es mi socio, pero es un deudor vario que se puede llamar trabajador. Entonces la clasifico en la 1380. ¿Listo? Cuenta por cobrar a trabajadores, puede ser. O cuentas por cobrar a trabajadores, de acuerdo a cómo el contador haya distribuido el plan de cuentas. ¿Listo? ¿Quién administra el plan de cuentas? Pues el contador de la empresa. Poniéndole lógica, desde luego, no puede chambonear con el plan de cuentas. ¿Sí? Listo. Inventarios. Todo lo que son los inventarios disponibles para la venta. ¿Sí? Entonces van es una cuenta 1 de la clase 1 del activo, grupo 14 de inventarios, pero los inventarios pueden ser de diferentes clases. Materias primas 1405,
Productos en proceso. ¿Cuáles son los productos en proceso? Yo tengo una fábrica tengo una panadería. Arranco a hacer el pan. Entonces empiezo a coger la harina, a echarle los huevos, a hacer la masa, pero se fue la luz y no pude poner el horno a calentar para hacer el pan. Ese producto quedó en proceso. ¿Listo? Ni quedó como materia prima porque ya lo volví masa, ni quedó como producto terminado, que es el pan horneado disponible para la venta en el stand, sino que quedó en producto en proceso. Entonces es un producto en proceso 1410. Producto terminado 1430. Es el pan que ya está terminado y que está en el stand disponible para la venta, en el caso de la panadería. Entonces el producto terminado 1430. Que pueden ser productos manufacturados o productos extraídos o procesados, y hay una cantidad de subcuentas allí grandísimas, ¿sí? Las mercancías no fabricadas por la empresa, pero que las vamos a vender, están en la 1435, por ejemplo, las comercializadoras. Una comercializadora no maneja materias primas, no maneja productos en proceso ni productos terminados. Estas cuentas las manejan los que son productores, agroindustriales, industriales, panaderos, que producen alimentos, etc. Pero los que son comercializadores, como distribuidores al de tal o al por mayor, entonces manejan los inventarios en la 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Listo? Porque ellos no le dan valor agregado al producto. Simplemente, yo tengo una comercializadora, voy a comercializar motocicletas. Yo no produzco motocicletas, las recibo ya hechas. Es compra y venta, entonces es la 1435. Semovientes, ¿qué son semovientes? Ganado, ¿no es cierto? Animales, ganado para la venta. Por ejemplo, si yo me dedico a la comercialización de ganado, pues tengo que utilizar la 1445, que es el grupo, la cuenta de semovientes. Observen la naturaleza. Todas son débito, todos los activos generalmente son débitos. Naturaleza D, aquí donde dice D, es débito, es naturaleza débito. Pero observen que aquí, cuando hablo de provisiones, hablo de naturaleza crédito. ¿Qué quiere decir eso? Las provisiones son estimativos que usted establece cuando sus activos empiezan a sufrir algún deterioro o pérdida. Usted tiene que estimar ese deterioro o pérdida y llevarlo como un gasto, que se llama provisiones. Por eso, al acreditar, al volverlo crédito, disminuye el valor del activo. ¿Me explico? Por obsolescencia. Unos inventarios que yo tengo para la venta, generalmente cuando ustedes van a comprar algo, todo tiene fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Y ustedes miran la fecha de vencimiento, van a comprar un yogur. Ustedes tienen una tienda y comercializan yogur o leche. La leche tiene una fecha de vencimiento. ¿Cuánto dura la vida útil de una leche envasada en Tetra Pak? Como 3 meses o 4 meses o 5 meses. Entonces ustedes miran la fecha, ¿no es cierto? Pero supongamos que se les venció. Entonces tienen que hacer una provisión por vencimiento o por obsolescencia. O se rompió la leche. Entonces tiene que hacer una provisión por bajas, por rotura en empaques, etcétera, etcétera. Por eso son de sentido crédito. Entonces las provisiones se contabilizan en el activo, en la 1499, en cada una de las cuentas, dependiendo del tipo de inventarios que ustedes manejen. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas? Propiedad, planta y equipo. ¿Es de qué clase? Un activo. Es un activo. ¿De qué grupo? 1. Grupo 15, propiedad, planta y equipo. ¿Cómo se clasifica la propiedad, planta y equipo? La propiedad de planta y equipo se clasifica en orden, ya no de lo más líquido, sino de lo más estable, de lo más seguro. Son los bienes, Sí, los bienes que tiene que tener la oficina o sí, la empresa. Sí, entonces, ¿cómo se dividen? En terrenos, construcciones en curso,
maquinaria de equipo en montaje, construcciones y edificaciones, maquinaria de equipo, muebles de oficina, etc. ¿Listo? Entonces, el primer grupo más sólido, más estable, de menos riesgos en la propiedad, planta y el equipo es el terreno. Por eso está de primero, en la 1504. Después van las construcciones en curso que todavía no han terminado. Después están, por ejemplo, la maquinaria de equipo. Después las construcciones y edificaciones y así sucesivamente. ¿Sí? El terreno, si cae, si hay un terremoto, el terreno se daña, se destruye, desaparece. No, No, profesor, No, no. profesor. No, no es cierto. Puede que sí se abra un poquito el terreno o qué, ¿sí? A no ser que se declare terreno de alto riesgo, como sucedió con el norte de Barranquilla, por allá en una zona del norte de Campo Alegre, creo Barranquilla, que fue. en Campo Alegre, que el terreno quedó declarado zona de alto riesgo y ahí sí el terreno quedó valiendo cero. ¿Ya? Será la única. Pero en términos generales, si haya un terremoto, pues el terreno siempre queda ahí. Se cae la construcción. Y si no está declarado en zona de riesgo, ¿sí? Usted puede volver a construir su edificación sin ningún problema. Solo que obedeciendo las normas de sismo resistencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso el terreno es el primero, después van las otras construcciones. Entonces, la propiedad, planta y equipo se clasifica en el plan contable, estoy hablando yo, plan contable, los más estables, los más sólidos a los menos sólidos. ¿Listo? Bien. Ahí le dejo para que reciba el almuerzo. Voy a ir con ellos. Pues. ¿Listo? Bueno, ya Bueno. ve. Bueno. Bueno. La depreciación acumulada. Todos los activos que son de propiedad, planta y equipo se deprecian. ¿Sí? La depreciación acumulada, observen ustedes que es de naturaleza crédito. ¿Qué quiere decir? Un vehículo, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes compraron un vehículo hace 3 años por 50 millones, hoy ¿cuánto puede valer el vehículo? ¿50 millones? Como 15, depende del modelo del vehículo, profe. No, Bueno, profe, menos, porque se va menos, ¿no devaluando. es cierto? Claro, porque se va devaluando. Desde el punto de vista contable, uno tiene que aplicarle una depreciación. Depreciación, como lo dice su nombre, es estimar un valor menor que se ha gastado por el uso normal de esa propiedad, planta y equipo. Generalmente los vehículos en Colombia se deprecian a 5 años, contablemente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compré un carro en 50 millones hace 3 años y lo voy a depreciar a 5 años, ¿sí? Quiere decir que cada año yo lo deprecio el 20%, 5 por 2, 10, o sea, cada año se deprecian 10 millones o se lleva el gasto por depreciación 10 millones. Entonces el carro en el primer año contablemente ya no vale 50, sino vale 40. En el año 2 ya no vale 50, sino vale 30. En el año 3 ya no vale 50, sino vale 20. Sí, 20. ¿Ya? Contablemente. No quiere decir que el valor de mercado sea superior. Puede que sea superior o que sea inferior. Si es inferior, tengo que hacer una provisión por ese valor menor. ¿Ya? Eso es lo que se llama contabilidad de acuerdo a los hechos reales y a los valores, de acuerdo a los principios que ya vimos, que se tiene que ajustar a los precios de mercado. Profe, ¿Listo? disculpe, es que no entendí Señor. muy bien el cómo calcula el porcentaje de depreciación. Bueno, hay una tabla. En Colombia hay una tabla y en el estatuto contable, dependiendo del tipo de activo. Si es un terreno, no se deprecia. O sea, los terrenos no tienen depreciación. Si son edificaciones, generalmente se toman 20 años desde el punto de vista contable, pero se pueden llegar a tomar hasta 40 años, pero generalmente se toman 20 años para lo que son edificaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si usted está haciendo la depreciación anual, pues, y se toma 20 años, pues coja el valor del bien, si valió 100 millones,
y lo divido en 20 años y me da la depreciación anual. Si es un inmueble, una edificación, un inmueble. Si es un vehículo, se toma en 5 años. Entonces se toma el valor, si el vehículo eran de, vamos a tomarlo de 100 para que me entiendan. Si el vehículo era de 100 millones y se va a depreciar en 5 años, cada año se deprecia 20 millones. Si es equipos de informática y comunicación, generalmente se toman 3 años. Entonces, si compró 100 millones en equipos de computación, por 100 millones, cada año se deprecian el 33%, 33 millones de pesos se llevan al gasto por depreciación. Entonces, depende del tipo de propiedad, planta y equipo que estemos depreciando. Hay una tabla dependiendo del uso. Ahora, yo puedo acelerar el uso y hacer una nota contable, me explico. Si una máquina trabaja 24 horas, pues se deprecia y contablemente se depreciaría 5 años, pues yo la puedo depreciar en 3 años porque está trabajando 24 horas, pero tengo que hacer la nota contable. ¿Listo? Y hacer la observación, porque está trabajando mucho más tiempo. ¿Ya? ¿Quedó clara la... ¿Usted dice, uno la busca como tabla de depreciación o ¿Cómo? hay alguna página? En la tabla que usted dice, uno la busca como tabla de depreciación. Sí. O... Ustedes en Google colocan tablas de depreciación en Colombia y ahí salen los porcentajes. Okay. ¿Listo? Listo, bien. Profe, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Intangibles. ¿De qué clase son? Los intangibles. De los activos. De los activos. Grupo intangibles. ¿Qué son los intangibles? Pues son las marcas, son las patentes, son las concesiones, son franquicias, ¿sí? Son aquellas cosas que no se pueden ver en el negocio, pero que son evidentes, que existen y que incluso pueden valer más que el mismo negocio. O sea, como los reconocimientos, profe, los reconocimientos y prestigio de una empresa ante el mercado, puede ser. Puede ser. Por ejemplo, la marca Coca-Cola, ¿será que tiene precio? Muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Tiene un precio estabilizado. Nike, Reebok, sí, Adidas, todas tienen un precio bastante alto. McDonald's. Altísimo. ¿Sí? Entonces las marcas siempre tienen precio y hay que valorarlas y hacen parte del activo de toda compañía. ¿Sí? Entonces, de pronto, comidas rápidas, a mí me causaba mucha curiosidad en Barranquilla ver comidas rápidas El Gordito. Yo no le pondría ese nombre ni loco a mis comidas rápidas, ¿no? Comidas rápidas El Gordito. ¿Será que como marca tiene un valor? Puede que sí, ¿no? Puede ser, de pronto en el sector, profesor. Eso, de pronto en el sector. En el sector ya tiene años, estadía, entonces genera correcto, correcto. De pronto en el sector de Barranquilla, si usted la va a vender a un barranquillero, de pronto le reconocen un precio por su marca. Pero si usted se va para Bogotá, pues de pronto no. Va a decir, no, esa marca aquí no está posicionada, yo no le pago la marca. ¿Sí o no? ¿Listo? Profesor, o sea que eso es lo que genera en algunas empresas rentabilidad en la parte de franquicias, ¿cierto? Sí, claro, correcto. Por ejemplo, las franquicias, ¿sí? Es de alguna forma ese valor que mi marca me aporta y que algo otras... Esa es una estrategia comercial de yo abrir mercado en otras zonas donde yo no voy a ser capaz de llegar. Entonces busco aliados y les enseño a hacer el negocio. Generalmente controlo toda la proveeduría para controlar la calidad de mi producto, ¿sí? Y les monto todo el negocio y ellos me pagan unas regalías. Esas entran por franquicias, pero son un activo que yo tengo. ¿Listo? Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, todos esos intangibles van en el grupo, en la clase de activos, grupo 16 intangibles, y dependiendo, son marcas, que ya las expliqué, si son adquiridas o son formadas, si son mi propia marca o es que yo adquirí una marca, ¿sí? Son las patentes, son las concesiones o franquicias, etc. Los gastos pagados por anticipada también son un activo. ¿Cuándo yo pago por anticipado, por ejemplo, un arriendo? Yo pago un arriendo por un mes de un inmueble, ciérreme por ahí un micrófono, pago por anticipado el arriendo, a los 15 días, ¿yo qué he causado? Solo 15 días, todavía falta por causar 15 días de arriendo. ¿Sí? O si pagué en un negocio importante, hay dueños de predios
que me dicen, listo, yo le arriendo esa bodega, pero me tienen que pagar 3 meses de arriendo por anticipado. Y es una bodega estratégicamente bien ubicada, con muy buenas vías de acceso, etcétera, con muy buenos cuartos fríos o qué sé yo. Entonces yo digo, listo, yo le pago los 3 meses por anticipado. Entonces es un gasto que no se ha causado y que es un activo mío, y cuando se gaste lo llevo al gasto. Mientras tanto es un activo a favor. ¿Listo? Como los arrendamientos, como los seguros. Yo pago un seguro por 1 año de mi carro en caso de que se estrelle, ¿sí? O lo estrelle. Pero yo lo voy causando mensualmente ese gasto, lo voy llevando al gasto. Entonces un gasto pagado por anticipado por seguros es un activo cuando no se ha causado el gasto. ¿Listo? Y otros activos como son los bienes de arte, las bibliotecas, etc. Después, uy, aquí repetí, me excusan porque aquí algo me pasó y metí otra vez intangibles. Pero lo que yo quería explicar eran las valorizaciones, ¿sí? Bueno, ahí me equivoqué, está repetido, pero revisemos el grupo 19 de valorizaciones, ¿sí? Y las valorizaciones se pueden dar valorizaciones de inversiones y valorizaciones de propiedad, planta y equipo. La 1905 son de inversiones, la 1910 de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, yo compré acciones en Ecopetrol y se han valorizado por efecto inflacionario o porque el mercado está reconociendo más valor. Ahí meto las valorizaciones de esas acciones, ¿sí? O una propiedad, yo compré un terreno por 200 millones de pesos y voy y hago una valoración, mando a un evaluador y me dice, no, ya su terreno, imagínate que por ahí pasó una avenida de 4G, una berraquera, pues van a hacer una estación del metro allí, no sé qué, o de Transmetro, y eso va a valorizar el sector, y ese lote que usted compró en 200 millones, hoy vale 600 millones. Yo puedo hacer una valorización de ese predio, de esa propiedad, de ese terreno, en la cuenta 191004 terrenos. 191004 terrenos. Entonces ahí registro esa valorización de ese activo. ¿Quedó claro lo de valorizaciones? Ahora vamos a mirar el pasivo. Entonces el pasivo, la clase es 2. Todo lo que sea 2 es pasivo. Clase 2. Grupo, los 2 primeros dígitos. Entonces, las obligaciones financieras también se clasifican, los pasivos se clasifican de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Ojo con eso. Siempre van a ir primero los pasivos más exigibles, los de cumplimiento más rápido, más cercano. Por ejemplo, observen aquí en el plan que la primera subcuenta es de sobregiros. Los sobregiros, cuando le dan a uno un sobregiro en el banco, ¿en cuánto tiempo tiene que pagarlo? Pregunta. ¿Quién me responde? En 1 semana creo que es algo así. Por decir algo, en 1 semana yo tengo que cubrir el sobregiro. De hecho eso es como sobregiro como tal no existe en la figura de crédito. Pero la costumbre comercial y bancaria es que para los clientes que son muy conocidos, que han manejado buenos promedios en sus cuentas de ahorro, cuentas corrientes, los bancos como premio les otorgan cupo de sobregiro. Y es que pueden girar cheques sin tener saldos en sus cuentas. Pero ese sobregiro es de pago inmediato, dice la norma, ¿sí? Pero los bancos generalmente dan 1 semana, generalmente establecen el sobregiro con pago antes del cierre de mes. Me explico, si hoy 27 me dan a mí un sobregiro en el banco, yo tengo que cubrirlo antes de que cierre el mes el día 30. Sí, porque no es un crédito como tal, sino es como un préstamo temporal, algo así, ¿cierto? Eso, correcto. El banco tiene que retornar el dinero antes de que haga el cierre de caja. Creo que Eso, correcto. Entonces ya me hice entender, ¿no es cierto? Si ve que el sobregiro es casi inmediato el pago, por eso va de primeras. Después van los pagares clasificados de acuerdo a su plazo, las cartas de crédito, las aceptaciones bancarias. Y observen que cada una tiene una subcuenta. Sobregiro 210505, pero si es del Banco Bancolombia, entonces 21050501 Bancolombia, 21050502 da Vivienda, 21050503 Banco Bogotá. Depende del banco. ¿Sí?
2110, bancos del exterior. Si es con Citibank, si es con con un banco cualquiera del exterior, Scotiabank, bueno, aunque ya está nacionalizado aquí con Colpatria, ¿no? Sí, bien. Pero cualquier banco del exterior, entonces tendría que ir aquí en la cuenta 2110. Corporaciones financieras, ya hay poquitas, pero hay, que son las que se encargan de proyectos de infraestructura como Corfi Desarrollo, Corfi Desarrollo. Sí, bien. Proveedores. Grupo 22 del pasivo. Pueden ser nacionales o del exterior. Y entonces todo lo que son deudas con proveedores van en el grupo de 22. Si son del país, 2205. Y si son del exterior, 2210. Cuentas por pagar. ¿A quién? A cuentas corrientes comerciales cuando tengo cupos con mis proveedores. Bueno, no, proveedores va acá. Cuentas corrientes comerciales con casa matriz. Por ejemplo, mi oficina principal de Panamá me le presta la de Barranquilla o de Colombia. Listo, entonces va por ahí el pasivo. O a compañías vinculadas o a contratistas, etc. Costos y gastos por pagar van del pasivo. Retención en la fuente son impuestos por pagar, que la retención en la fuente la pude haber hecho por salarios, por dividendos, por honorarios, ¿sí? Acreedores varios, impuestos por pagar, impuestos, gravámenes y tasas. Entonces, si yo quiero saber cuánto estoy debiéndole a la DIAN, pues voy y miro la cuenta 24, ¿sí? Grupo 24, perdón, el grupo 24, ¿sí? Y aquí si es vigencia fiscal corriente o si son vigencias anteriores. Supongamos que en este año, en este año 2021, estamos pagando impuestos del año 2020. Entonces son fiscales anteriores, que es la 240410, y entonces sería 240410-01 DIAN o 240410-02 Industria y Comercio, que es local, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero es de periodos anteriores. Salarios, obligaciones laborales. Todas las obligaciones o pasivos que yo tengo pendientes con mis trabajadores van en el grupo 25, obligaciones laborales, y en las cuentas, por ejemplo, si son salarios, en la 2505, si son cesantías, 2510, ¿sí? Y desde luego tienen que ir en las subcuentas detalladas, si son con el empleado 250501, si son salarios por pagar a Pablo Emilio Torres, 250502, salarios por pagar a alguno de mis pupilos, ¿sí? Fanny Torres, qué sé yo. Listo. Si son cesantías consolidadas, 2510. Si son intereses sobre cesantías, 2515. Si es prima de servicios, 2520. 2525 vacaciones consolidadas. Y prestaciones extralegales, 2530. Los diferidos son los ingresos recibidos por anticipado. Así como yo pagué arriendos por anticipado, yo también puedo recibir, supongamos que mi empresa tiene un lote o un edificio y parte del edificio lo tiene arrendado a terceros, ¿sí? Que sucede mucho, ¿no es cierto? Un edificio de 10 pisos y no lo ocupa la empresa sino los 3 primeros pisos, los 7 pisos de arriba se los arrienda a terceros, a otras compañías, ¿sí? Eso es muy común, por ejemplo, en el edificio como el World Trade Center o los edificios empresariales, pues son utilizados por muchas compañías. Entonces, esas empresas me pagan unos arriendos, pero yo no puedo llevar esos ingresos de una vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todavía no se han causado. Entonces, los recibo por anticipado son un pasivo porque están a favor de la persona usuaria de ese bien, y en la medida en que se va pasando el tiempo, yo lo voy llevando al ingreso, porque lo recibí por anticipado, pero todavía no lo puedo llevar al ingreso, porque todavía no se ha causado. Acuérdense del principio de causación de la contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, inquietudes? Bien. Patrimonio. Clase 3, patrimonio. Grupo 1, capital social. El capital social se divide en 3105, capital suscrito y pagado, 310505, capital autorizado, 310510, capital por suscribir.
y 310515 capital suscrito por cobrar. Es que yo puedo autorizar, nos reunimos para montar una sociedad y yo puedo autorizar 100 millones de pesos hablemos 100 millones de pesos entre 5 socios, cada socio pone 20 millones. Pero los socios dicen, no, pero no tenemos toda la plata en este momento, vamos a suscribir los 100 millones, pero vamos a quedar debiendo la mitad. Entonces vamos a pagar 50 millones entre todos y vamos a pagar en un mes o en 2 meses pagamos el resto. Entonces, una cosa, el capital autorizado son los 100. El capital suscrito son los 50 y el suscrito por cobrar son los otros 50. Entonces así quedó conformado el capital social de la compañía. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo clarito? No, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. La subcuenta de aportes sociales 3115. El grupo de superávit de capital la 32. Y observen que el superávit de capital se divide en 3205, prima en colocación de acciones o cuotas partes, prima en colocación de acciones. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando yo vendo una acción por más precio del que la compré. Entonces tuve un superávit de capital. Pero que, perdón, no la he vendido, sino que me certifican que la acción vale más. No la he vendido porque si la hubiera vendido tengo que llevarla a utilidades por otros ingresos por venta de acciones. Pero no la he vendido, pero sé que se me valorizó. Señor. ¿Quién la certifica la acción? Si vale más o la certifica, depende. Si cotiza en bolsa, pues la bolsa. ¿Sí? Si no cotiza en bolsa, me la cotiza el contador público de la empresa donde yo soy inversionista. Confirma el revisor fiscal. ¿Listo? Y de acuerdo al balance de esa empresa. Porque si la empresa está generando utilidades, pues mi acción se ha valorizado. Pero si la empresa donde yo soy socio ha generado pérdidas, ¿qué ha pasado con mi acción? Se ha desvalorizado. Entonces no hay prima, hay desvalorización en esa acción. ¿Listo? Entonces todo se refleja, el superávit de capital se refleja en el patrimonio, en la cuenta 32. Donaciones que he recibido. Por ejemplo, las fundaciones, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, reciben muchas donaciones. Entonces esas donaciones hacen parte del patrimonio porque no son reembolsables en dinero o en bienes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la catástrofe de Armero, yo soy tolimense, les conté al principio, y estuve muy cerca del tema de la catástrofe de Armero en el año 1980, ¿y qué fue eso? 89. Hubo donaciones de Acción Internacional, del Banco Mundial, de muchas instituciones a nivel mundial y también a nivel nacional para los damnificados de Armero. Y se crearon muchas fundaciones para apoyar a esos damnificados. Esa plata entró a esas fundaciones a través del patrimonio de las fundaciones. Entonces las contabilizaron acá. Si fueron en dinero o si fueron en especies. Si fueron en dinero, en 32.1005. Si fueron en especies, en la 32.1010. Si fueron valores mobiliarios. ¿Listo? Pero tienen que entrar al patrimonio porque hace parte del patrimonio de la fundación. ¿Listo? Reservas. Entonces, por ahí en material que ustedes leyeron encontraron algo de reservas, ¿sí? Hay reservas que son obligatorias, hay reservas que son estatutarias y hay reservas que son ocasionales, ¿sí? ¿Qué son las reservas? Las reservas son aquellos recursos que la empresa deja en un fondo para cuando tenga problemas económicos futuros. Me explico. Yo tuve 100 millones de utilidad este año. La reserva legal es del 10%. Tengo que llevar el 10% a una reserva legal y no puedo distribuirle a mis socios ese 10%, sino que la dejo en reserva legal. ¿Ya? Entonces, esa plática se contabiliza en la 330505. Y dejo a disposición de los socios el 90%, que no es reserva legal. Pero los socios se reúnen y dicen por estatutos, el 20% de las utilidades va para futuras capitalizaciones o para reposición de activos o para futuros ensanches. Entonces es una reserva estatutaria. Y una reserva ocasional puede ser
que vi que hubo la catástrofe de Armero, de Armenia. Entonces yo quiero en mis utilidades dejar una reserva para hacer labores de beneficencia y apoyo a esas personas que salieron afectadas por la catástrofe de Armero, ¿sí? O de Mocoa, o de qué, o de, hablando de la costa, entonces por los vendavales que son muy comunes en la costa que desentechan las casas y todo esto. Entonces puedo dejar una reserva ocasional para atender los damnificados de los vendavales. ¿Listo? Entonces la contabilizo, la saco de las utilidades y la meto al patrimonio al 331505 mientras la voy a utilizar. ¿Listo? Y hacer labor social. Bien. Hemos evacuado el activo patrimonio, pasivo y patrimonio. Ah, bueno, me faltaba el resultado del ejercicio. Entonces, que es 36, que son las utilidades del ejercicio o pérdidas del ejercicio, la 3605, la 3610, ¿sí? Y la 37, que maneja lo que son los resultados de ejercicios anteriores, donde se van acumulando las utilidades de ejercicios anteriores que no se han repartido entre los socios, que siguen todavía en el balance de la compañía pendientes de definir qué se va a hacer con esa plata, ¿sí? Y superávit por valorizaciones, cuando tengo utilidades por valorizaciones en acciones o en propiedad, planta y equipo o en activos. Bueno, perdón, yo dije algo. Cuando son revalorizaciones, solo ajustes por inflación del patrimonio. Y cuando son superávit por valorizaciones, es cuando tengo una utilidad mayor al ajuste inflacionario. ¿Sí? Al ajuste inflacionario. Entonces, si la inflación fue del 6% y mi utilidad fue del 10%, la revalorización del patrimonio la hago sobre el 6% acá en la cuenta 30, del grupo 34. Y el otro 4% lo meto en superávit por valorizaciones en la cuenta 38. O sea, divido qué es ajustes por inflación y qué es lo neto o valor agregado que voy a tener en esa inversión. Hemos evacuado el patrimonio. Ahora vamos a mirar el listado de resultados o ganancias y pérdidas. Entonces habíamos hablado de que los ingresos los identificamos por el código 4, el costo de ventas por el código 6, los costos de producción por el código 7, los gastos por el código 5 y las ganancias y pérdidas, ¿correcto? Entonces pasa lo mismo que el balance. Cuando yo quiero saber los resultados de la operación, la rentabilidad del negocio, me concentro en analizar el 4, el 5, el 6, el 7, esas cuentas que por sus sumas y restas me tienen que dar ganancia o me dan pérdida. Claro, el objetivo de nosotros es tener ganancia, ¿no es cierto? Tener rentabilidad. Por lo tanto, ojalá aquí siempre esté azulito como está en el cuadrito, no rojo, ¿sí? Entonces, el ingreso es igual a el costo de ventas más el costo de producción más los gastos más las utilidades o ganancias. ¿Correcto? Si ve que se observa un equilibrio. Y desde luego, si yo quiero ver las utilidades, pues es la franja azul, ¿sí? Si los costos y los gastos son mayores que los ingresos, pues voy a tener unas pérdidas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, pasa igual. Entonces, el plan único de cuentas, la clase 4, ingresos, grupo operacionales, entonces aquí hago una diferenciación. Observen, el 41 es operacional y el 42 no operacional. ¿Qué es operacional? Operacional es aquellos ingresos que me genera el objetivo del negocio. Vamos a hablar de una panadería. ¿Cuál es el objetivo? Producir pan y comercializar pan. Pero supongamos que yo tengo una bicicleta o una mototaxi para repartir pan. Y yo vendí la mototaxi para comprarme una camioneta. ¿Será que el ingreso por la venta del mototaxi es operacional? ¿Es de la operación de la panadería? Pregunta. ¿Quién me contesta? Si yo vendo la mototaxi, ¿es un ingreso operacional o es un ingreso no operacional? Y gano plata en el ingreso. Supongamos que la vendí, que la compré por 3 millones y cuando la fui a vender, ya depreciada, la vendí por 2 millones, pero la depreciación era de 4 millones, en libros estaba en 1 millón y la vendí en 2, gané 1 millón.
¿Sí o no? Gané 1.000.000. ¿Ese ingreso es operacional o es no operacional? ¿Ninguno se atreve? No operacional. No operacional, ¿por qué? Bueno, porque estoy viendo acá, según lo que se divide la subcuenta de lo no operacional, y hablan Sí. de la parte de dividendos y particiones y de comisiones. O sea, vendría siendo como una comisión que uno adquiere de pronto de ese bien que se Bueno, depreció o no. bueno, sí, más o menos. ¿Quién más tiene aportes? Sí, pero está bien, está bien. Está bien porque lo cogió por lógica, está muy bien. Y todo lo que sea por lógica está bien. ¿Listo? Cuénteme. ¿Quién más me quiere hacer un aporte? Bueno, entonces, ¿qué es operacional? Ingresos por operaciones. Las ventas que yo tenga por vender pan es operacional, porque es una panadería. Pero vender un mototaxi, ¿fue que dije? Un mototaxi que me sirve para repartir pan, pero es que mi negocio no es vender mototaxi. Mi negocio es producir y vender pan. Entonces, por eso es un ingreso no operacional. Voy a poner otro ejemplo. En mi panadería me está sobrando plata. Tengo un exceso de plata. El negocio me está yendo bien, es rentable y me está quedando una plata y yo voy y la meto a la cuenta del banco. Y en la cuenta del banco, a nombre de la panadería Oropan, mi panadería se llama Oropan, y la cuenta la tengo a nombre de Oropan en el banco. La cuenta es de Oropan, panadería Oropan. Cuando yo voy al mes al banco, el banco me dice, vea, don Pablo, usted en la cuenta de Oropan tenía 100 millones, pero por tener esa plata aquí, nosotros le dimos 5 millones de rendimientos. ¿Esos 5 millones de rendimientos son un ingreso operacional o no operacional? Operacional, ¿Por qué? porque es directamente del producto digamos que de mi actividad económica. No Profe, es directo. estoy con mi compañera Karen, sería operacional porque es de lo que he vendido de mis panes, de mi venta. Y va Ya, directamente a la cuenta de la empresa. ya. Bueno, muchachos, ¿quién más tiene otro aporte? ¿Ninguno? Bueno, es no operacional. ¿Por qué? Porque mi negocio no es tener plata en los bancos. Mi negocio es vender pan y producir pan. ¿Ya? Entonces, como mi negocio no es tener plata en los bancos, diferente si mi negocio fuera rentista de capital. Pablo Emilio Torres no es panadero, es rentista de capital. Ahí sí el ingreso es operacional, porque yo soy rentista de capital. Entonces depende del objetivo de mi negocio. Si yo soy rentista de capital, ¿cuál es mi objetivo? Tengo un capital y lo quiero hacer rendir financieramente. Compro acciones o lo meto en cuentas bancarias o compro CDTs, etcétera. ¿Sí? O soy agiotista, como los gota a gota. Ese es mi negocio principal, prestar plata. Por lo tanto, por prestar plata recibo intereses. Ahí es operacional. Pero como soy panadero, mi negocio no es tener plata en el banco. Por eso ese ingreso como panadero es no operacional. ¿De acuerdo? Profe, pero como lo estoy sacando de vender pan, No importa. no sé, no No importa. importa. O No sea, si es importa. adicional de lo que yo trabajo, pues ya no sería operacional, sino no operacional dependiendo de lo que yo haga. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo ganara más plata por tener la plata en la cuenta de ahorros que por hacer pan? ¿Qué pasaría? Ahorro mejor. Ah, correcto. Acabo la Ahorro. panadería. Tengo más plata, tengo Acabo más la, plata. acabo la panadería y meto toda la plata al banco. Y me friego menos. No trabajo tanto. ¿Sí o no? Eso.
No es su objetivo social no es tener plata en el cuento para volverse rentista de capital. Su objetivo es producir y comercializar pan. Operacionales, entonces son todas las operaciones que realizamos a la hora de hacer el pan, fabricarlo, eso serían las operacionales. Es la utilidad, como estamos hablando de ingresos, es el Ajá. ingreso que yo obtuve en el negocio de mi pan. ¿Sí? Ok. Entonces, O sea, profe, que va directamente relacionado con el bien o servicio que yo dé o preste. con el objeto social de su negocio. Cuando usted está constituyendo una sociedad, usted tiene que definir el objeto. O la actividad Entonces, económica, es lo Sí, mismo. una actividad económica. Entonces, supongamos, voy a montar la panadería. ¿Cuál va a ser su objeto social? Cuando constituyo Auropan en la Cámara de Comercio y Vender lo pan. registro, yo tengo que decir que mi negocio es producir y comercializar pan. Ese es mi objeto social. En ningún momento estoy diciendo sacar, obtener rentabilidad por mis inversiones bancarias. ¿Sí? Ahora, voy a poner otro ejemplo. Profesor, pero una pregunta, o sea, pero Sí. digamos que una persona inicia con un objeto social y esa persona puede tener varios objetos sociales y puede de pronto diferir el dinero de diferentes cosas. Sí, puede ampliar el objeto social, sí se puede ampliar, ¿sí? Pero, digámoslo, cuando ya se vuelven importantes los ingresos no operacionales por otra actividad diferente, lo recomendable es que usted lo vea como otra unidad de negocio. Porque ya empieza a ser importante, entonces usted no puede dejar, o sea, su actividad principal debe ser lo más importante siempre. O sea, debe ser lo más lucrativo. Claro, El objeto principal claro. debe ser lucrativo. Sí, el 80% de sus ingresos deben provenir de ese negocio, de esa actividad específica. Y el 10 o 20% de otros ingresos diferentes a esa actividad económica, para que usted no esté rompiendo su objeto social. Ah, ok. Y debe quedar, y en el registro en la Cámara de Comercio debe quedar detallado cuál es su objeto social, porque a usted le pueden declarar su sociedad que está incumpliendo su objeto social y le pueden sacar una multa, porque está dedicándose a otra cosa diferente. Ah, ya. Ah, ok. ¿Listo? Bien. Entonces quedó claro el concepto de ingresos operacionales y no operacionales. Por ejemplo, ingresos operacionales. Si yo soy comercializador, 41.35 comercio al por mayor y al por menor. En venta de vehículos, por ejemplo, comercializo vehículos. Por aquí viene mi ingreso en venta de vehículos. Pero si obtuve ingresos financieros por la plata que tengo en el banco, lo meto en la 42.10, ingresos financieros por intereses, pero es ingreso no operacional. ¿Listo? Porque mi actividad es comercializar vehículos. ¿Ya? Yo tengo un hotel o un restaurante, hotel 3 estrellas. Por el hospedaje, por todo lo que tenga que ver el restaurante del hotel, entra la platica a la 41.40. Ingresos por hoteles y restaurantes. Claro, se divide en hotelería 41.40.05 y restaurantes 41.40.15 porque son dos centros de costos diferentes. Y hay que saber cuánto me entra por hotelería y cuánto me entra por el restaurante. Pero lo que me entre por intereses de las cuentas del Hotel 3 Estrellas que tengo en Bancolombia, lo meto en financieros 42.10 no operacionales de la cuenta 3 Estrellas en Bancolombia. ¿Sí ves? Yo presto servicio público de transporte escolar. Ese es mi negocio. Tengo 3 camionetas de transporte escolar. Por el servicio de los niños, llevarlos al colegio, todo ese ingreso lo recibo en el 41.45 transporte, actividades de transporte escolar, ¿no es cierto? Listo. Pero los intereses de tener la platica, de lo que me pagaron los niños, les dije a los papás de los niños que me consignaran en la cuenta de aquí una empresa de transportes, vamos a ver, Expreso Ibagué. Entonces, y ellos me consignaron en la cuenta bancaria de Expreso Ibagué, ¿sí? Los intereses que me generó la cuenta los meto por la 42.10 y 10.05 intereses, lo que me generó la cuenta de Expreso Ibagué en el Bancolombia. ¿Sí ven la diferencia? Porque mi objeto no es tener plata en la cuenta, no, mi objeto social es transportar. ¿Quedó claro en los ejemplos que acabo de dar? Quiero escuchar los sí o los no. Sí, profe, claro. Ah, bueno. Señor. Puedo continuar. Sí, profe.
Bueno, bien. Ajustes por inflación son los ajustes que tienen los ingresos en función de la inflación. Ahora vamos a ver la cuenta de gastos, la cuenta 5. Los gastos se dividen en gastos operacionales de administración y gastos operacionales de ventas. Observe que los de administración son los 51. Los 52 son operacionales de ventas. Todos los gastos, vamos a poner, toda empresa tiene una estructura que es el organigrama, ¿no es cierto? Que es el organigrama. Y en el organigrama siempre hay un área comercial y hay un área administrativa, financiera, por decir algo. Listo, y operativa. Todo lo que es la estructura principal administrativa que no vende, que no hace la labor de ventas, todos los gastos van como operacionales de administración, en la cuenta 51. El sueldo del gerente general, el sueldo del contador, el sueldo del auditor, el sueldo de la jefe de recursos humanos, el sueldo de los auxiliares de recursos humanos, toda esa gente que no vende, pero que se necesitan para que la empresa funcione, son gastos de administración y van en la cuenta operacional de administración grupo 51. Si son salarios, pues en la 510503 salario integral o salarios o sueldos 510506, si no son salarios integrales, en gastos de personal si estamos hablando de sueldos. Si estamos hablando de impuestos de la oficina principal que no vende, pero tiene impuestos, pues por la 5115. O los arrendamientos de la oficina principal, porque no son oficinas propias, van por la 5120, arrendamientos. Pero el área de ventas tiene una cuenta que se llama 52 operacionales de ventas. Entonces, los salarios del gerente comercial, de los vendedores, de la gente que se encarga de la venta, de entregar los productos y obtener el ingreso de la venta de los productos y servicios, va por el grupo 52 operacionales de ventas. ¿Está claro? ¿Quién tiene alguna duda, por favor, para resolverla? Entonces, los gastos se dividen en dos grupos, operacionales de administración y operacionales de ventas, y están las cuentas correspondientes cuando son por gastos de personal, 5105, y todo lo que sea 5105 son gastos de personal. 5110 cuando pago honorarios, 5115 cuando pago impuestos, 5120 cuando pago arriendos, 5135 servicios de vigilancia, aseo, etcétera, luz, depreciaciones de toda la oficina de administración, 5160, amortizaciones del área de la oficina de administración y diversos del área administrativa. Entonces, toda la administración va acá. ¿Listo? Y el área de ventas en la 52, gastos de personal de ventas en la 5205, 5235 servicios de aseo vigilancia del área comercial, 5220 arrendamientos del área comercial y así sucesivamente. Y ya todo lo que tiene que ver con impuestos, entonces va en la cuenta 54, 5405, renta y complementarios, todo lo que son impuestos. Y en la cuenta 59 se registran las ganancias y pérdidas como grupo, ya, o que quedan en rojo, que quedan en azul, va a la cuenta 59 donde establecemos todo lo que son las ganancias de la compañía. Los costos de ventas. Entonces, en la cuenta 61 van los costos de ventas o de servicio. Y entonces, por cada actividad hay una cuenta para poder saber si son costo de ventas en el área agrícola o en el área de pesca o en el sector industrial o en el sector de la construcción o en el comercio, porque todo es estadístico. Acuérdense cuando vimos allá que la contabilidad también debe aportar la información para el tema estadístico. Entonces, por eso las cuentas todas se dividen de acuerdo a la actividad económica. Compra 62 grupo 62, ¿sí? Cuando es de mercancías 6205, cuando es de materias primas 6210, cuando es de materiales indirectos, ¿qué son los materiales indirectos? ¿Sí? Los que no los que apoyan de alguna forma el producto terminado. Compra de energía, etc. Y los costos de producción, cuando ya soy transformador,
Pues los costos de la materia prima, de la mano de obra y los costos indirectos que utilizo en el proceso de producción, que son los costos de arriendos, pero del proceso productivo, de la planta de producción, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con producción. Ahora vamos a mirar, hasta ahí ya hemos evacuado las cuentas, hasta la cuenta 7, que son las cuentas de resultados. ¿Quedó claro entonces el tema de ingresos? 4, 5, 6, 7 y ganancias. O sea que con el juego de esas cuentas yo puedo saber si estoy ganando o estoy perdiendo desde el punto de vista contable. Mi estado de resultados. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Ahora vamos para las cuentas de orden. Son las cuentas 8 y 9. Cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, que son las cuentas 8 y 9. ¿Qué pasa con estas cuentas? Yo les decía que son las cuentas de derechos contingentes, que son las cuentas 8 del grupo 8, 81, derechos contingentes. Son 8105 bienes y valores entregados en custodia. Entregados. Son míos, pero los entregué en custodia a alguien, a un tercero. Por ejemplo, si son bienes y valores, por ejemplo, pagarés. Yo tengo unos pagarés que son míos de una cartera, pero yo no tengo caja fuerte. Y son tan valiosos, valen 5.000 millones de pesos, que yo digo, uy, miércoles, ¿qué tal que se incendie mi empresa y se me quemen los pagarés? Se los voy a entregar en custodia al Banco de la República para que me los guarde en las bóvedas del Banco de la República, por poner un ejemplo. Y el Banco de la República me cobra por esa custodia. Entonces yo saco mis pagarés, que son valores, ¿sí? Los llevo al Banco de la República y le digo, señores, les entrego mis pagarés por 5.000 millones para que ustedes me los custodien y me los cuiden. Esos son derechos contingentes. ¿Es claro el ejemplo? Profe, Profe, disculpa que lo interrumpa. Señora. Qué pena. Diga, Su clase va hasta la 1. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra clase ahora. Sí, mi clase va hasta la... Ah, ya son la 1. Sí, profe. Bueno, se nos acabó la clase. Listo. De todas maneras, usted va a compartir ese material, ¿verdad? Para Sí, correcto. Entonces, bueno, muchachos, ya lo que falta aquí es digamos, lo más importante para mí era que a ustedes les quedara claro el plan único de cuentas. ¿Correcto? Ya el resto, me gustaría, ya el material está cargado en la página, ahorita lo activo en la plataforma del aula virtual. Ustedes pueden ya revisar, porque esto ya ustedes lo estudiaron, me imagino que quedó en lo que me cargaron en la tarea, que son los usuarios de la información, que es la contabilidad y los tipos de empresa, y la legislación contable. ¿Listo? Eso está en el material. ¿Listo? Entonces, yo diría que si no hay más dudas en este momento y ustedes tienen ya clase, pues ya no tenemos que respetar la clase del siguiente docente. Entonces, pues simplemente me gustaría saber cómo se sintieron en la clase, si la información es valiosa, cómo les pareció el material, si creen que es importante lo que tocamos en esta tutoría unidad 1. Entonces, sí me gustaría que me regalaran 2 minuticos más y me retroalimentaran. Bueno, profe, en lo personal que nunca había dado contabilidad ni nada, pues me pareció perfecta, aprendí bastante. Me gustó la clase, en lo personal. Bueno, perfecto. Sí, profe, quiero felicitarlo porque muy concreto y muy acertado las cosas que dijo de manera clara. Pues a no todos nos da bien la contabilidad, ya yo he dado contabilidad, pero esta es una clase bastante nutrida, que es sí, me llenó mucho, ya que yo la había dado, pero no de esta manera tan explicada como usted la dio el día de hoy. Me alegra inmensamente, me alegra porque ese es el Bien, objetivo. muchas gracias, profe. Y la verdad que he preparado con mucho cariño este material porque pues quiero que los conceptos queden muy bien. Profe, una preguntita. Señora. Sobre el quiz o un cuestionario que usted dejó aquí. Nosotros tenemos clase y dice que hasta las 11:30. ¿Cómo entonces hacemos? yo lo voy a ampliar, voy a entrar a la plataforma y lo voy a ampliar hasta mañana.
¿Listo? Muchas gracias, profesor. Ok. Son 5 Muchas gracias, preguntitas. profesor. Son 5 preguntitas nomás. El objetivo es que pueden mirar todo el material. Yo lo dije desde el principio, no, aquí no se trata, ningún jefe a mí me ha pedido que no saque apuntes, al contrario, ¿sí? Entonces, voy a ampliarlo hasta mañana a las 11 de la noche para que tengan tiempo. Son 5 preguntitas muy sencillitas donde yo quiero evaluar la participación de la clase. Muchas gracias, profesor. Ok, profesor. Vale, muchas gracias, Muchas profe. gracias. Bueno, muchos éxitos, muchachos. Muchas Muchas gracias. gracias a usted también. Excelente fin de Feliz semana. tarde. Bueno, feliz tarde, adiós. Chao.